Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues quiero hablar un poco sobre lo que sería la historia del cristianismo, ¿verdad? Recordemos que pues en el cristianismo pues creemos en un solo Dios, ¿verdad? Y pues debemos recordar que el cristianismo pues digamos que deriva o tiene relación con el judaísmo, el cual pues inició con el patriarca Abraham. Abraham pues fue un hombre que tuvo un encuentro con Dios y pues de ahí fue que le transmitió esto a sus demás generaciones y de ahí es que nace también el pueblo de Israel y de ahí pues el judaísmo, ¿verdad? De donde pues hemos visto las películas de Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos y de todo lo demás. Ya de ahí pues el cristianismo como tal, pues como ya había mencionado en otro video, pues ser cristiano es una persona que sigue a Cristo, el cual pues se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, el cual pues también hemos visto las representaciones para Navidad y algunas otras tipo de actividades, ¿verdad? Entonces el cristianismo inicia básicamente con los que siguen a Jesús ya particularmente resucitado después de su muerte y resurrección. Y pues la base de lo que hizo Jesús y de sus enseñanzas pues las encontramos en los evangelios que están en la Biblia, que está el evangelio de Mateo, Lucas, Juan, ¿verdad? Marcos. Entonces ahí encontramos las enseñanzas, lo que hizo Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Mientras estuvo aquí entre los seres humanos. Entonces, pues en ellos que está basado el cristianismo, en sus enseñanzas, en lo que él vino a predicar, en lo que él hizo aquí en la tierra, ¿verdad? En lo que él dijo también acerca de lo que es Dios, ¿verdad? Porque fue el primero que dijo que se le debía llamar a Dios Padre, ¿verdad? Porque cuando enseñó a orar a sus discípulos les dijo orar de esta manera y de ahí es que existe la famosa oración, digamos así, del Padre Nuestro. Entonces, el cristianismo se empieza a mencionar ya en el libro de los Hechos, es decir, unos cuantos años después de la muerte de Jesús y de su resurrección. Y pues sabemos que fue muy perseguidos los seguidores de Jesús. Incluso pues se sabe de las historias en que muchos de los seguidores, ya que el Imperio Romano era el que gobernaba en ese entonces, fueron lanzados a los leones o fueron muertos, fueron perseguidos, ya que se les consideraba como una religión, digamos que ilegal. Y esto pues fue por muchos años. Y ahí sí que solo porque Dios es grande, pues sobrevivieron y se fue transmitiendo esto por medio de las personas que iban o que viajaban a diferentes lugares para huir de esa persecución. Y en su camino, en su viaje, pues fueron predicando, fueron compartiendo con otras personas acerca de Cristo Jesús. Y pues en parte de la historia del cristianismo tenemos también que el cristianismo digamos que fue legalizado, ya no fue tomado como algo ilegal hasta el año 313 después de Cristo. Claro, estas fechas pues son aproximadas porque recordemos que no se sabe con exactitud cuándo fue que nació Jesús, en qué año exactamente es que él murió y resucitó, ¿verdad? Entonces, el Imperio Romano, como era la potencia de ese entonces, legalizó el cristianismo como un credo y digamos que como una religión hasta el año 313 después de Cristo. Quiere decir que pasaron varios cientos de años en persecución a los cristianos y aún así, pues por la misericordia, la guianza y el poder de Dios, pues sobrevivió este credo, esta fe, porque obviamente lo que no es de los hombres, pues perdura a través del tiempo. En este caso, pues quiero comentarles, aquí tengo mi ayuda, ¿verdad? Mi resumen acá. Pues que fue legalizado a partir de que también el emperador Constantino de Roma se convirtió al cristianismo. Cuenta la historia, ¿verdad? De que él iba a una lucha en medio de una guerra y pues antes de una lucha, una batalla bastante difícil, pues se le dio por, digamos que orar o encomendarse al Dios de los cristianos, menciona la historia. Y pues él ganó esa lucha, esa batalla.
Y desde entonces pues él se dio cuenta o llegó a considerar que el Dios de los cristianos realmente era el único Dios o el Dios más poderoso. Es por eso pues que básicamente pues él se convierte al cristianismo y es uno de los emperadores que trajo a que fuera legalizado el cristianismo. También tenemos de que durante su periodo pues se realizó el llamado Concilio de Nicea, que se refiere a que se hizo una convocación a los que eran los líderes de las diferentes congregaciones en todo el dominio del Imperio Romano del cristianismo. Claro, también narra la historia de que la mayoría no fueron pocos los que asistieron de los que fueron convocados. Se le llama el Concilio de Nicea I y esto pues se llevó a cabo aproximadamente en el año 325 después de Cristo y pues trató de la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con Dios Padre, es decir, que todos estuvieran unánimes de acuerdo en que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto pues se estableció como la primera doctrina cristiana uniforme. En total pues fueron 7 concilios en los cuales se establecieron las bases digamos que del cristianismo en cuanto a la conformación de la Biblia. Antes de eso pues no existía la Biblia como tal, solo existían las cartas de los apóstoles y de los diferentes dirigentes, digamos así, o líderes de las congregaciones cristianas. No había una Biblia como tal. Entonces pues en estos concilios se eligió qué libros iban a formar parte de la Biblia o a cuáles se les iba a tomar como libros, siendo solo pergaminos, siendo solo tratados, discursos, cartas, ¿verdad? Y pues estos vendrían a formar lo que sería la que conocemos actualmente como la Biblia. Y pues llegó a convertirse también el cristianismo como una religión oficial o como la religión oficial, digámoslo así, del Imperio Romano. Es de ahí que nace lo que también conocemos como la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿verdad? Puedo que dice el romana porque pues se inició en Roma ya habiendo sido legalizada y siendo pues el centro, digamos así, de estos concilios para la conformación de una base teológica o de un manuscrito base de este credo. Entonces, no es que el emperador Constantino haya sido quien decidió qué libros, sino que fueron los diferentes dirigentes de las congregaciones cristianas que asistieron a ese concilio, a esa reunión, los que, pues, ahí sí que guiados por Dios, pues fueron viendo qué libros eran los que iban a tomar por base para que todos estuvieran unánimes en lo mismo, ¿verdad? Tenemos también, acá tengo anotado, que la iglesia de esos tiempos, cuando se realizaron estos concilios, se conoció como la Gran Iglesia, ya que no habían divisiones y se buscó realmente la unicidad, la unión, ¿verdad? La uniformidad en el credo, que ya no fuera de que en una región o un país se creyera de una manera en Cristo Jesús y en otra de otro, sino que todos creyeran de la misma manera. La primera, digamos que división que tuvo la iglesia como tal, la iglesia cristiana, fue la separación de la iglesia ortodoxa, que aquí tengo anotado que se separó en el año 1054 aproximadamente, ¿verdad? Después de Cristo, por diferencias acerca de la autoridad del Papa. Es decir, ya para ese entonces pues ya se hablaba de un Papa como el dirigente de los cristianos. Entonces pues la iglesia ortodoxa, que así se denominó, se separó en ese año, es decir, fue la primera, ¿verdad? Y fue hace mucho tiempo también. Luego pues tenemos que la iglesia protestante, de la cual pues ahora derivan los que nos llamamos pues evangélicos, ¿verdad? Dice que realizó la llamada Reforma Protestante. Y quizás muchos hayan escuchado acerca de las reformas o hayan visto la película, ¿verdad?, de Martín Lutero. Pues él fue uno de los precursores de esta reforma protestante. Entonces aquí tengo que esta reforma se llevó a cabo en el siglo XVI y que pues se le llamó protestante porque pues las personas protestaban, es decir, estaban en contra de varias cosas que estaba haciendo la llamada Iglesia Apostólica, Católica Apostólica y Romana. Entonces acusaban a esta organización, digámoslo así, de ese entonces,
de desviaciones teológicas que percibían, ¿verdad? Es decir, consideraban que estaban haciendo muchas cosas que no eran de Dios realmente. Recordemos que para este siglo, que aquí uno menciona siglo XVI, pero previo a ello pues estuvo también lo que llamamos Edad Media, y en el área del desarrollo científico se le llamó el oscurantismo, que era cuando pues la iglesia católica, ¿verdad? Era la que gobernaba, la que dirigía los gobiernos europeos, era la encargada de poner reyes, de quitarlos, digámoslo así, de imponer las leyes, y pues también se llevaron a cabo las llamadas indulgencias, en las cuales pues en teoría la iglesia estaba, o los obispos, arzobispos, el papa mismo estaban, digamos que con el derecho de vender la salvación de las almas. Esas eran las indulgencias, decía pague tanto por tener un papel que decía pues le han sido perdonados sus pecados, usted con esto pues ya puede entrar al cielo. Y pues lastimosamente por el grado de ignorancia que se manejaba también en aquel tiempo, ¿verdad? Que la educación también no estaba muy desarrollada y que no todos tenían acceso a una Biblia como tal, sino solamente pues los clérigos, y pues las Biblias estaban encima en latín, es decir, no era un idioma muy accesible para todas las personas, casi solo las personas de alto estatus, ¿verdad? Y como decía, los clérigos eran los que podían aprender ese idioma y por lo tanto pues saber lo que realmente decía la Biblia. Pero pues muchas veces lo utilizaban a conveniencia para explotar y pedir incluso algunos tipos de impuestos extras pues para llevar a cabo lo que ellos quisieran. Lastimosamente pues vemos una desviación bastante fuerte ahí de lo que Jesús enseñó, porque pues como les mencionaba en el video acerca de qué es ser cristiano, pues es tomar su cruz y seguirlo a él, es decir, sacrificarnos, no directamente pues buscar, digamos que lucrar, obtener algún tipo de ganancia con predicar su palabra o con hacer su voluntad, sino que este trasladar su regalo de salvación, porque eso es un regalo, no es para comercializarse o para venderse, así como hacían en este caso con las indulgencias. Entonces, pues por eso fue que se llevó a cabo esta reforma protestante, y como decía, uno de los precursores fue Martín Lutero, que él pues siendo un clérigo católico pues se dio cuenta de todo esto que estaba pasando y pues eh, mostró un tipo de protesta, ¿verdad? Hizo algunos escritos, no me recuerdo bien el nombre que llevan esos escritos, pero sí fueron varias cosas que él escribió que le pareció que no eran correctas, que no estaban acorde a lo que decía la Biblia realmente. Él cuestionó a sus autoridades eclesiásticas y por eso pues incluso primero pues lo mandaron así como que a recibir un tipo de seminario, un tipo de curso para que se reformara, digámoslo así, a la forma en que ellos estaban trabajando o haciendo las cosas en ese entonces. Pero pues ya que él no se corrigió, pues lo terminaron, digamos que sacando y quitando su título eclesiástico. Otro fue Juan Calvino, si no estoy mal, que incluso pues fue a parar a la cárcel. Y pues así fue como se llevó a cabo la reforma protestante, es decir, los protestantes eran aquellos que estaban en desacuerdo con varias cosas que hacía la Iglesia Católica. Entonces, con el fin, digámoslo así, de retornar a la iglesia primitiva, es que los protestantes hicieron esto. Lo que querían, recordemos que la iglesia primitiva es la que menciona el libro de los Hechos, que no menciona que la iglesia fuera una entidad gubernamental, no hablaba de que fuera una entidad que buscara lucrar al predicar la palabra de Dios, sino más bien el compartir con los demás el regalo de salvación y el ayudarse mutuamente, no explotar a los demás, sino ayudarse y respetarse los unos a los otros, amarse los unos a los otros, como fue lo que enseñó Jesús. Eso es lo que buscaban estas personas, que la iglesia católica retornara a esa iglesia primitiva, pero dado que no lo hizo, pues se llevó a cabo esta división, que como les decía fue aproximadamente en el siglo XVI. Hablamos de que esta reforma también no fue de un día para otro, según leía, duró más de 50 años, ¿verdad? Y pues la Iglesia Católica, en vista de que muchos se estaban separando, muchos, digamos que feligreses se estaban separando de la Iglesia Católica, pues hizo la llamada Contrarreforma,
y pues llevó a cabo el concilio de Trento, así fue como lo llamó, en que pues hizo algunos cambios, ¿verdad? En primera pues trató de reformar la situación de los abusos que se habían estado llevando a cabo por parte de los diferentes clérigos, es decir, obispos, arzobispos y demás en las áreas de Europa. Y lo cual pues estaba bien, ¿verdad? Que se buscaran la forma de compensar esos abusos o de ya no llevarlos a cabo. Pero lo que sí es que también estableció como doctrina directamente, es decir, como su base, en uno de sus puntos pues rechazó a la Biblia como única fuente doctrinal, lo cual a mí pues personalmente me parece que no está bien, ¿verdad? Porque realmente recordemos que los que estuvieron más cercanos al tiempo de Jesús pues decidieron que este compendio de libros que llamamos Biblia pues fueran nuestra base. Y en este momento los que estaban ya, digamos que a mi pensar, un tanto desviados de los caminos realmente de Dios, que buscaban lo suyo propio, algunos pues eran más avariciosos, entre otras cosas, pues designaron de que no solo la Biblia era una fuente doctrinal, sino también lo que ellos dijeran o lo que ellos establecieran. Lo cual pues es difícil creer que fuera conforme a la voluntad de Dios si ellos mismos no estaban cumpliendo con eso, sino que buscaban muchos de ellos explotar a las demás personas, aprovecharse de su ignorancia e incluso vender lo que es un regalo de Dios. Otro, pues dejaron que la salvación ya fuera por gracia, eso pues está bien, ¿verdad? Porque realmente así lo dice la Biblia. Y lo otro que también establecieron como doctrina para ellos es que es la veneración de imágenes y reliquias, lo cual pues en ningún momento pues lo menciona la Biblia que deba de ser así. También, y pues ese es el mayor conflicto o la mayor diferencia quizás entre los que serían protestantes, que como decía actualmente pues es a los que llaman evangélicos, y pues los católicos, ¿verdad? La veneración de imágenes y de reliquias. De ahí pues recordemos que también se dieron lo que fueron las cruzadas por buscar las reliquias, digamos así, de lo que se llamaba que había sido de Jesús o que Jesús lo había tocado o cosas así. Entonces hicieron guerras, luchas, mataron personas con tal de obtener esos objetos y considerarlos como sagrados, lo cual pues no considero que viniera al caso, porque Jesús no vino para tocar objetos y que eso fuera sagrado y que en base a eso estuviera la fe de las personas, sino que Él vino para hablar de una relación personal con Dios. Y lo otro que estableció la Iglesia Católica como parte de su doctrina en esa contrarreforma es que existía el purgatorio, de lo cual pues tampoco menciona la Biblia. Entonces pues ahí están las diferencias y ahí es como se separó la iglesia ortodoxa, lo que sería la iglesia católica y lo que sería actualmente la iglesia evangélica. Muy bien, espero que les haya sido un tanto informativo este video. Creo que me extendí un poco, pero pues como dicen generalmente en un curso de historia secular o tradicional, es necesario saber de dónde venimos, por qué estamos como estamos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces pues un gusto, cuídense, nos vemos.